Muy bien. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Continuando los seminarios virtuales de aquí del Centro de Geociencias. El día de hoy tenemos la presencia de Alejandro Rodríguez. Él hizo sus estudios de licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Realizó una maestría y doctorado también en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geofísica del UNAM. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y en la Universidad Aix-Marseille, de la Universidad de Montpellier, en Francia. Actualmente funge como investigador postdoctoral en el Centro de Geociencias de la UNAM, en el Laboratorio de Paleomagnetismo, y sus líneas de investigación son paleomagnetismo, arqueomagnetismo y magnetismo de rocas, magnetismo ambiental y análisis estadístico para ciencias de la Tierra, minería de datos y Big Data. El día de hoy nos presenta paleomagnetismo en la faja volcánica transmexicana, pasado, presente y futuro. Pues bueno, adelante Alejandro. Bien. Perdón, voy a comentarles al resto que les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, al igual que sus videos, y cuando Alejandro termine su plática, les agradezco que me escriban por el chat, para así vamos teniendo un orden con todas las preguntas que le deseen hacer. Ahora sí, Alejandro, siempre se me olvida decir eso último. Excelente. Bien, pues muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues es la primera presentación que hago acá en el CEGEO. Qué mejor hubiera sido que darla personalmente, pero bueno, las circunstancias son extraordinarias y me toca darla desde acá. Como ya mencionaba Fernando, el título de mi plática es Paleomagnetismo en la faja volcánica transmexicana. Un poquito de su pasado, el presente y el futuro, hacia donde camina esta área en México. A modo de introducción, quiero comenzar hablando un poquito sobre qué es el paleomagnetismo, para aquellos que no están tan familiarizados con el tema. Para algunos el nombre puede sonar un poquito escabroso o complicado. No lo es tanto, es algo bastante bonito. El paleomagnetismo estudia, en principio, el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Como sabemos, el campo magnético se genera a raíz del núcleo de nuestro planeta, como si fuera un imán de barra, cuasi alojado en el eje de rotación mismo, ¿no? Que genera un campo magnético que varía en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Justamente esta característica es la que nosotros aprovechamos para poder estudiarla. Y la llamamos paleo porque estudiamos justamente este registro en materiales diversos a través del tiempo, desde decenas, cientos, miles, millones de años. Podemos entender estos pequeños flashes registrados en estos materiales. Para ello, debemos analizar algunos parámetros espaciales y de magnitud, es decir, el campo magnético de la Tierra se comporta como un vector, ¿sí? Por lo cual tiene una dirección y una magnitud específica. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Particularmente hablando su dirección, que sería la declinación y la inclinación magnética, y la intensidad, ¿sí? Que es decir, qué tan fuerte o qué tan débil es el campo magnético a través del tiempo. Con esto, pues podemos ubicar dónde se encontraba un polo o el polo magnético en diferentes puntos del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Sin afán de extenderme mucho en este tema, prácticamente vamos a estudiar el cómo se registra el campo magnético en diferentes materiales. Particularmente hablando en este momento en rocas volcánicas. Es decir, las rocas volcánicas a estar a una temperatura considerablemente alta, más allá de los 800, 900, 1000 grados, quizás más,
Tienen una alineación aleatoria con el campo magnético. A la presencia de un campo magnético se alinean y al enfriarse, a cierta temperatura se queda guardada o se registra, se fija el magnetismo remanente en estos materiales. Y podemos observar diagramitas como estos, son bien bonitos, que nos ayudan a entender cambios de polaridades y demás. En realidad esto es algo muy extenso, pero es interesante verlo. Y lo más interesante, ¿para qué nos sirve? En principio, fundamental para los paleomagnetistas o paleomagos, como cariñosamente nos llaman algunos colegas geocientíficos, es para entender la evolución en el espacio y en el tiempo del campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Conocer las variaciones seculares que puede llegar a tener en periodos y ventanas de tiempo específicos. ¿Sí? Con esto podemos conocer la ubicación de los polos en determinado momento y su magnitud, ¿sí? Su momento dipolar, etc. Tiene otras aplicaciones interesantes que ayudan a las geociencias de manera atractiva. Una de ellas, pues, ayudó a sostener la teoría de la deriva continental en algún punto, ¿no? Justamente conociendo el desplazamiento de estos polos ha ayudado a hacer algunas reconstrucciones paleogeográficas y demás. A entender los cambios de polaridad que se han observado justamente en algunas dorsales oceánicas. Se ha visto como hay patrones muy específicos de cambios. Y eso ha ayudado a entender enormemente la tectónica de placas particularmente. Podemos fechar algunos materiales como productos volcánicos, materiales arqueológicos. Podemos obtener unas edades con precisiones bastante buenas, con limitantes, evidentemente, con respecto a la ventana temporal que pudiéramos fechar y demás. También se pueden llegar a hacer fechamientos relativos de rocas sedimentarias por medio de la estratigrafía magnética de alta resolución, viendo cambios de polaridad y demás cosas. Y vaya, hay un sinfín de aplicaciones que se pueden llegar a tener. ¿Qué materiales podemos usar? En principio aquí voy a hablar particularmente sobre rocas volcánicas y materiales arqueológicos, que son los materiales idóneos para poder trabajar. Sin embargo, también se pueden, o se hacen trabajos en rocas sedimentarias, en sedimentos lacustres y otros, ¿no? En general, voy a platicarles ahorita sobre estos dos tipos de materiales, que es lo que está más usado o que utilizamos con mayor frecuencia y que son materiales que nos brindan unos resultados de una calidad excepcional. ¿Cuál es el proceso de todo trabajo paleomagnético? Pues bueno, primero tenemos que seleccionar dónde vamos a trabajar, un área en específico. Aquí en México, los paleomagnetistas más senior han hecho hoyos por todos lados, nos han dejado todavía algunos hoyitos ahí o algunos lugares para perforar, pero es seleccionar estos espacios de acuerdo a características específicas que nosotros podamos o queramos estudiar, como son la edad, su estratigrafía, etc. Con este conocimiento vamos al campo a sacar muestras. Habitualmente utilizamos una perforadora de gasolina para sacar núcleos de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Estos especímenes los orientamos espacialmente para poder ubicarlos geográficamente y espacialmente de acuerdo a su localización. Y sacamos especímenes como estos, cilindritos, que vamos a trabajar, que los llevamos al laboratorio en diferentes equipos como
este que está en pantalla, que es un magnetómetro de giro JR6, que en el Centro de Geociencias tenemos. Los datos se procesan con diferentes metodologías y posteriormente llegamos a un maravilloso análisis y procesamiento de datos para hacer publicaciones diversas. Ese es el proceso creativo habitual que se tiene en un laboratorio de paleomagnetismo común y corriente. En las muestras arqueológicas cambia un poquito, ¿sí? El proceso es prácticamente el mismo, pero se cambia la forma en que extraemos las muestras. Aquí ya no utilizamos una nucleadora, sino utilizamos diferentes herramientas como vendas con yeso en particular, etcétera, ¿no? Es como una parte bastante divertida también de esta zona. Sí. Hay una recompensa interesante en lo que hacemos, que se ven paisajes tremendamente espectaculares haciendo trabajo de campo, cosas que a veces nos dejan sin aliento. Y cuando estamos ahí un poco atorados en la teoría o en el procesamiento de los datos, nos acordamos de estos maravillosos lugares y nos dan ánimos de seguir. Bien. Ahora sí entramos un poquito en materia. Sé que hablar de paleomagnetismo cómo se trabaja, cómo se desarrolla, es un tema bastante complejo. Si alguien tiene dudas o quiere abundar, pues ahí les dejo mi correo y me pueden preguntar o se pueden acercar para ver un poquito más de cosas. Esto que les voy a platicar ahorita está basado en un trabajo que publicamos el año pasado, que habla sobre un análisis de la variación secular del campo magnético en la faja volcánica transmexicana en rocas de hasta 1.5 millones de años, y un caso de estudio particular que fue la Sierra de Chichinautzin y la Sierra de Santa Catarina en la Ciudad de México. El objetivo de este trabajo fue hacer un análisis de todo lo publicado hasta este momento de paleomagnetismo en la faja volcánica. Hacer un análisis cualitativo, cuantitativo y ponderar los resultados de acuerdo a su calidad. Esto con la intención de tener idea de cuál es el estado del arte del paleomagnetismo en este momento, que hay infinidad de trabajos con diferentes calidades e impactos. Bien. Vamos a hablar un poquito de su pasado. El paleomagnetismo en México empezó por ahí de la década de los 70 prácticamente, y en la faja volcánica transmexicana. Encontré por ahí este trabajo de Musser de 1974, en el cual hace una investigación paleomagnética con base en un artículo que él ya había publicado en el 72 de rocas terciarias y cuaternarias en el centro del país. Es un intento de abrir camino en un área que estaba gestándose en ese momento. Es un trabajo bueno, con limitantes de acuerdo a la edad, al momento en el que se publicó, pero bueno, podemos ver que hay una gran cantidad de información que se empezó a generar en esa década. Después vino por ahí uno del doctor Emilio Herrero y el doctor Surendra Verma en el 74, en el 78, perdón, donde estudiaron ya prácticamente la Sierra de Chichinautzin con un conjunto de edades radiométricas específicas, tratando de ampliar este catálogo de resultados, que en ese momento eran prácticamente inexistentes. Podemos decir que estos trabajos nos abrieron la brecha para todos aquellos que estamos trabajando en este momento en este tipo de áreas, ¿no? Podemos ver, los gráficos son muy característicos, todo era hecho a mano, no tenían las herramientas informáticas con las que contamos ahora, que podemos hacer maravillas. Antes el trabajo era más artesanal
y mucho más arduo, podría decir, en ciertas cosas, ¿no? La década de los 90, esto fue creciendo. Este trabajo es de Bonnell y Molina Garza, del 99, o no, es del 2002, en el cual vemos que ya hay una gran cantidad de datos. Aquí se hizo un análisis de la variación secular en México de los últimos 40,000 años, en el cual una década en la que empezaron a existir grandes cantidades de información, los equipos cambiaron, empezó a interesarse cada vez más gente y empezaron a publicarse mayor cantidad de artículos, trabajos, tesis en esta área. Y este es un bosquejo, un intento de entender cómo variaba el campo magnético de la Tierra en este periodo, en esta ventana temporal, con datos registrados en México, que si bien en ese momento no eran muchos, pero creo que ya eran suficientes para poder empezar a entender eh, de mejor manera este comportamiento. Y bueno, este otro trabajo es de Juárez Arriaga, estudiante de doctorado del Centro de Geociencias. Pues muestra la evolución de cómo ha ido trabajando, ¿no? Que es más o menos el estado actual de los trabajos que se publican, en los que se estudia el paleomagnetismo de manera profunda, se logran hacer fechamientos paleomagnéticos, se encuentra ya con mapas mucho más detallados, mucho más descritos y con mayor precisión. Este trabajo es del 2018. Entonces, es un pequeño muestra de cómo ha evolucionado estos trabajos a través del tiempo. Pero bueno, entremos en materia un poquito en el análisis que hice hasta este momento y vemos esta grafiquita de pastel en la cual podemos ver cuántos artículos o el porcentaje de trabajos publicados desde la década de los 70 hasta hasta el 2020 prácticamente, ¿no? Y podemos ver que pues prácticamente el 80% de los trabajos publicados en nuestro país se publicaron a partir del año 2000. Esto quiere decir que hubo un crecimiento bastante grande de trabajos publicados, lo que habla de un interés mayor en este tema por parte de estudiantes, de investigadores y de grupos de trabajo. Esto sin contar todas las tesis de licenciatura que pudiera existir por ahí, de maestría o artículos o trabajos no publicados hasta ahora. Entonces, el crecimiento ha sido abismal. La pregunta es, en la década de los 20, que estamos por empezar, o recién empezamos, un poquito atropellada, pero pues la idea es que en esta década se publiquen todavía más trabajos, mucho mayor cantidad, y que el procesamiento y el manejo sea muchísimo más eficiente. Y bueno, este es un compendio de todo lo que está publicado, al menos hasta el 1.5 millones de años. Es la distribución espacial y, digamos, temporal, de acuerdo a la edad reportada de los sitios. Y como ven, en la faja volcánica, pues prácticamente se ha estudiado a lo largo y ancho de esta región, que son casi 1000 kilómetros de largo, vaya, y con concentración en estudios en lugares muy focalizados, como es el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, que tiene una gran cantidad de datos publicados, en la Sierra de Chichinautzin, que está por ahí la Sierra de las Cruces y demás, también hay una gran cantidad. ¿Sí? Y demás, como es el campo volcánico de Mascota, el San Pedro Seboruco, etcétera, ¿no? El complejo volcánico de Colima. Y podemos ver la distribución de las edades de las rocas estudiadas, principalmente de rocas volcánicas, donde los cuadros en color azul representan rocas que van desde los 0 hasta los 500,000 años, que es el grupo, la población más grande de estudios publicados, vaya, ¿no? Y pues conforme va incrementándose la edad, van disminuyendo la cantidad
de estudios. ¿Sí? Esto quiere decir que la cantidad de edades disponibles está limitada por pues vaya, por la edad de la roca. Tras más vieja empieza a haber menor, porque evidentemente los errores empiezan a ser mayores. ¿Sí? Y bueno, la distribución es amplia, pero aún vemos algunos puntos en blanco que son oportunidades para trabajar ahí. Y sobre todo, ventanas temporales, como vamos a ver más adelante. Este otro es la distribución en la faja volcánica transmexicana de datos de arqueomagnetismo publicados en México. ¿Sí? Como vemos, también hay una amplia distribución de datos publicados con una concentración mayor en el centro del país, porque bueno, la ocupación humana en tiempos prehispánicos tenía una concentración mayor en el Valle de México. Sin embargo, podemos ver que hay mucho trabajo, incluso aquí se destaca también el área maya, que hay mucha ocupación, que son coincidentes en edades y tiempos. Aquí hay una ventaja, que hay una gran cantidad de edades disponibles, o edades muy relativas, con edades, o a veces algunas edades muy puntuales, trabajo arqueológico que hacen en el INAH, comparten estos datos con nosotros y a nosotros nos ayudan mucho a entender estos datos. Los materiales arqueológicos son particularmente atractivos, ya que para que una muestra de paleomagnetismo funcione, no sea útil, tiene que haber sido quemada o calentada o haber experimentado un proceso térmico de alta temperatura. Y los procesos humanos, haciendo quemas intencionales de sitios rituales, como la famosa quema de Teotihuacán, que hacían con cierta periodicidad, o la fabricación de cerámicas, o la desacralización de algunos templos, la quema de casas, etcétera, hace que nosotros podamos obtener materiales que fueron que experimenten un proceso térmico dado, que registran el campo magnético en ese momento y que además podemos conocer la edad con cierta precisión de acuerdo a los registros arqueológicos que dan. Más adelante vamos a ver que nosotros también podemos brindarles edades a los arqueólogos. Entonces es una simbiosis de trabajo interesante que hay entre el paleomagnetismo y el arqueólogo, ya que nos pueden proporcionar material y edades, y nosotros podemos brindarles edades también, a su vez. Hasta el año 2019, este es el panorama de los resultados y los datos paleomagnéticos publicados en la faja volcánica con una edad máxima de 1.5 millones de años. Y bueno, nos dimos cuenta que lo más práctico era observar un histograma, ver la distribución de las cosas contrapuestas con diferentes parámetros. ¿Sí? Aquí, del lado derecho, arriba, vemos la distribución de la edad, ¿sí? Los rangos de edades y la cantidad de datos disponibles. Como vemos, las edades menores a 50.000 años representan la población más grande de edades disponibles, es decir, fechamientos hechos por vulcanólogos, arqueólogos, etcétera, que nos aportan una edad radiométrica para poder trabajar. ¿Sí? La mayoría están, podríamos decir que un 60% pertenecen hasta los 200.000 años. Y esto va disminuyendo conforme la edad se va incrementando. ¿Sí? También vemos la calidad de los datos. Hay un parámetro estadístico que es el valor kappa, que en conjunto con un alfa 95, que nos da un nivel de dispersión de los datos. En el paleomagnetismo, a mayor dispersión, menor confiabilidad. Y esto, bueno, vaya, en cualquier área de la ciencia, ¿no? O no solamente la ciencia, sino cualquier parámetro estadístico, a mayor dispersión la confiabilidad baja. Este parámetro kappa
nos habla de la dispersión que pudiera tener un dato paleomagnético específico, donde nosotros establecimos que a mayor capa, menor dispersión, menor capa, mayor dispersión. Pusimos ahí un límite de 70 por capa para ver de ahí para arriba los datos que estén por arriba de ese dato, los consideramos de una calidad aceptable. Bueno, y vemos que cerca del 30% de los datos tiene una dispersión alta o considerablemente alta, lo que nos habla de que hay poca confiabilidad. ¿Qué hicimos con todos estos datos? Los filtramos y empezamos a decir, bueno, tenemos una limitante que es su edad, las edades disponibles y su confiabilidad. Y empezamos a filtrar esta información. Este gráfico que vemos del lado izquierdo concentra todos los datos publicados en dirección y en polos geomagnéticos virtuales. Vemos que sin un filtro específico, sin una selección, pues esto se ve hasta poco desordenado. Y empezamos a aplicar criterios de selección, de discriminación, de clasificación y de selección de datos que nos den una confiabilidad alta, que nos permitan ver el comportamiento del campo magnético en un espacio de tiempo. Y vemos que lo fuimos limpiando hasta llegar a esto. ¿Sí? Con una muestra que empezamos de 439 sitios, es decir, 439 puntitos, llegamos a 275, con una calidad presumiblemente aceptable. ¿Sí? Vemos que finalmente la tendencia básica es la misma, pero eliminamos datos con una confiabilidad tremendamente baja. ¿Sí? Esos mismos datos los separamos, los contrapusimos de dos maneras. La primera fue todos hasta 1.5 millones de años, separando sus parámetros direccionales, que es la declinación de la inclinación, con respecto al tiempo. Una ventana bastante amplia y contraponiendo los cambios de polaridad y excursiones dadas del campo geomagnético. Todos los datos vemos que tienen una tendencia específica, una variación con respecto al tiempo, en la cual podemos establecer parámetros desde dónde hasta dónde varían de manera específica. Esto para 1.5 millones de años. Hicimos el mismo experimento hasta 14.000 años. Y vemos que evidentemente, como esperamos o como lo deseábamos ver, varía con respecto al tiempo, pero pues, los parámetros de variación se mantienen en un rango más o menos uniforme, con algunos datos por ahí fuera de lugar. Tenemos que ver a qué se refiere. Sí. Pero bueno, lo que yo quiero destacar de esto, más allá de los resultados obtenidos en este trabajo, es que este tipo de concentraciones de datos nos dejan ver algunas fallas en lo que se está haciendo. ¿Sí? Y la más grave es la edad disponible. Las edades que tenemos pueden tener incertidumbres muy grandes. Basta ver ejemplos como estos de aquí abajo. Este valor que la edad reportada era de alrededor de 1.150.000 años, perdón, con una polaridad negativa. Sin embargo, podemos ver las barras de error que tiene, que coincide con otras dos cambios de polaridad. Entonces, eso nos ubica en tres lugares diferentes el dato, lo que le quita una confiabilidad de manera tremenda.
datos como este, de la misma manera, en la que tenemos 500, 600 años de variación, que es imposible determinar si este valor es correcto de acuerdo a la edad que nosotros lo estamos asociando. A edades más pequeñas, como 10.500 años, podemos ver que igual tiene una variación tan grande que esto pudiera estar acá. En estos gráficos cabe destacar que estas líneas rosadas y azules son modelos de variación secular construidos de manera, haciendo uso de estadística bayesiana y datos reales, construyen nuestros modelos que dicen o predicen cómo se va a comportar el campo magnético de la Tierra en un punto en el tiempo, en el pasado. En algunos casos, algunos de los datos aquí publicados pertenecen al modelo, otros son nuevos. Sin embargo, podemos ver que a grandes rasgos, la mayoría siguen el mismo patrón predicho. Pero, pues, datos como este tienen una irracionalidad tremenda. En este trabajo, ajustamos los resultados a 3 modelos de variación secular, es decir, 3 modelos que se construyeron de acuerdo a una gran cantidad de datos que predicen el comportamiento del campo magnético de acuerdo a su latitud. ¿Sí? Y asumimos que todos los datos deberían tener un comportamiento de acuerdo a esto. Los resultados en México, de manera, en la faja volcánica transmexicana, se ajustan a estos modelos. El más reciente es de Cromwell, colaboradores del 2018, en la que utiliza muchos datos de todo el mundo, incluyendo México. México aporta una gran cantidad de datos a estos modelos para poder predecir. Este gráfico podría concluir que lo que se está publicando está de acuerdo a lo esperado en México. Sin embargo, pues tiene errores considerablemente altos que pudieran mejorarse. ¿Sí? Y bueno, los filtros nos dan esto, que son direcciones medias y paleopolos, es decir, en un time average field, básicamente, que en promedio en 1.5 millones de años el comportamiento secular del campo magnético era de esta forma, ¿no? Hay trabajos como este, me faltó la cita por ahí, perdón, es de Mayú, 2019, en la que ya con datos mexicanos, con datos de México, se construyen modelos de variación secular. Es un gran trabajo de un estudiante de doctorado del Centro de Geociencias, Ahmed, en el que él toma una gran cantidad de datos publicados, más unos generados por él mismo, y predice o da una predicción del comportamiento en estas ventanas temporales, hasta 45,000 años. ¿Sí? En el que vemos que muchos datos se ajustan a este modelo predicho y otros salen, ¿no? Hay limitantes, como ya lo había yo dicho en el trabajo, se detectan y se ven a grandes rasgos. El primero es la edad. La edad, las edades reportadas suelen ser algunas con alta precisión, otras con incertidumbres muy grandes, que para nosotros desafortunadamente no son tan útiles. Para otras áreas pueden ser suficientes. Para nosotros necesitamos una presión mayor. Asimismo, la cantidad de edades disponibles es poca. Sería deseable que hubiera mayor cantidad, pero bueno, sabemos que la datación de una muestra es pues, costoso y suele ser muy tardada, entonces eso limita bastante. ¿Sí? La falta de verificación de datos también nos genera una gran cantidad de errores. Verificar que los datos cuenten con una calidad mínima, que pueda ser verificable, reproducible, etcétera, ¿no? Para evitar este tipo de comportamiento que yo podría llamarle a todos estos datos son semi-aleatorios, porque realmente pueden ocurrir en cualquier momento. Errores humanos en la
a la toma de las muestras, también nos podemos equivocar y es muy común encontrar o detectar errores sistemáticos cometidos por nosotros mismos a la hora de ir a tomar las muestras en el campo o a la hora de trabajarlas en el laboratorio. Es por ello que, pues más allá de hablar, de tener cuidado y demás, es documentar de manera más adecuada una metodología específica, estándar, para tomar las muestras. Pasa mucho que cada quien, o cada grupo de trabajo, o cada laboratorio tiene una forma propia de tomar muestras y genera diferencias a la hora de procesar los datos con otros resultados obtenidos de mismos sitios, por ejemplo. ¿Sí? Entre otros. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta para el futuro. ¿Sí? Y bueno, a lo que yo quería llegar con esta plática es hablar de cuál es el futuro de este trabajo que apenas comienza. Desgraciadamente, tuve apenas un par de semanas de trabajo dentro del Centro de Geociencias porque nos mandaron a esta situación de pandemia. Pero bueno, el futuro del trabajo de paleomagnetismo, y puedo hablar de cualquier otra área de las geociencias, es el manejo de datos a gran escala. En el mundo, en el mundo actualmente, en el área de paleomagnetismo, hay universidades, grupos de trabajos que se han encargado de hace algún tiempo en juntar datos, en sacar bases de datos, ¿sí? Con datos de todo el mundo, en los que tratan de compilar y reunir información de todos lados para que esté disponible para cualquier lado del mundo. Uno de ellos es el Magnetics Information Consortium, curiosamente llamado MAGIC, de la gente del Scripps de la Universidad de San Diego, encabezado por la doctora Lisa Tox, en el que reúne una gran cantidad de información. Este grupo de trabajo lleva trabajando muchísimo tiempo en esta herramienta, que es un poquito compleja, lo he de decir, difícil de trabajar, con muchísimos datos. Hay otra que se llama Geomagia 50, que trabaja con datos de paleomagnetismo, de rocas volcánicas y materiales arqueológicos, con una edad máxima de hasta 50,000 años. Fácil de usar, simple, útil, pero tiene algunas deficiencias, como es la verificación de los datos, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues está limitada a edades muy pequeñas. Y hay algunas plataformas de procesamiento de datos, como es paleomagnetism.org y paleointensity.org, que están trabajando grupos de la Universidad de Utrecht, en Holanda, en el que han hecho un trabajo extraordinario para simplificar la forma en la que se trabaja el paleomagnetismo. Como lo mencioné al principio de la plática, antes todo se tenía que hacer de manera artesanal, de manera manual. Y llegar a esto era un trabajo verdaderamente complicado. Mucho, mucho trabajo. ¿Sí? Que es obtener direcciones. Hoy en día, por nuestros portales o en estas plataformas, como son estos, es algo tan sencillo como arrastrar un dato y nos va a dar en segundos lo que la gente se tardaba días en procesar. ¿Sí? Son herramientas potentes. La mayoría de ellas están construidas en Python, por cierto, en las que podemos procesar nuestros datos en tiempo real. ¿Sí? Compartirlos, verlos, modificarlos, discriminarlos, etc. Son plataformas muy buenas. Entonces, estas dos herramientas, que son la conjunción de bases de datos y plataformas de desarrollo de datos, pues
nos abre la brecha a lo que estamos trabajando en el Centro de Geociencias actualmente, que es construir una base de datos de paleomagnetismo para México y América Latina en un futuro quizás, o si todo sale bien, no importa en qué lugar del mundo se encuentra. La idea ahorita está en desarrollo, estamos trabajando en afinar detalles, así el detalle fino de qué datos necesitamos, así, qué datos vamos a ocupar, cómo lo vamos a diseñar este sistema. ¿Sí? Tenemos por ahí ya una buena cantidad de datos reunidos que estamos trabajando, con la idea específica de hacer 3 cosas. En principio, hacer minería de datos o el data mining, que está actualmente muy, podríamos decir, de moda, pero más bien yo pienso que es una necesidad actual con la gran cantidad de información y metadatos que generan en todo momento. Google es el mejor minero de datos que existe, que nos saca información en cada momento. Nosotros de aquí le estamos dando una cantidad de información a Google en tiempo real, en todo momento, que actualmente nos puede decir incluso cuál ha sido la actividad de movilidad de los mexicanos durante este encierro, ¿no? Y lo hace con minería de datos, que básicamente es tener una base de datos, una gran cantidad de datos, hacer una selección específica, procesarlos, transformarlos, ¿sí? Separarlos, evaluarlos, ¿y qué nos da? Conocimiento. Es decir, nosotros podemos trazar un objetivo de qué vamos a buscar con un conjunto de datos para obtener un conocimiento nuevo. Y ver las relaciones que hay entre los datos, que a veces los podemos tener ahí con montones y montañas, como si fueran archiveros tremendos, que necesitamos abrir, leer, entender, procesar para poder descubrir interacciones nuevas, cosas que no se ven, tendencias, etc. ¿Sí? Lo que nos lleva a esta cosa maravillosa del que todo el mundo habla y pocos a veces saben de explicar exactamente qué es el Big Data, que actualmente se utiliza de manera muy eficiente en las empresas, en el campo laboral, vaya, haciendo este famoso el Business Intelligence, para trazar estrategias de marketing, para trazar estrategias financieras, para optimización de recursos, para minimización de costos, etc. Pero, ¿qué es el Big Data? El Big Data básicamente es una colección enorme de datos, grande, muchos datos, que a veces no se pueden trabajar de manera ordinaria, con métodos ordinarios. Tenemos que sacar estrategias específicas y particulares. Es decir, formas de acceder a la información de manera inteligente que nos den un resultado específico. ¿Sí? Esto nos lleva al famoso ciencia de datos, que está en auge en este momento. Incluso la universidad, la UNAM, recientemente creó una licenciatura en ciencia de datos, ¿sí? Que es importantísimo porque tenemos muchos datos de muchos lados, de todos lados, de cualquier rama, de cualquier área del conocimiento, pero a veces no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, la idea aquí con nosotros es crear una gran base de datos que englobe todo lo que hay disponible de paleomagnetismo en México, sin importar su edad y sin importar el tipo de roca que sea, el tipo de material con el que se haya trabajado, etc. Todo lo vamos a meter en una cajita. Vamos a hacerle minería de datos. Vamos a hacer un poco de Big Data con el afán de construir un modelo de variación. Entender de manera más concreta la variación del campo magnético en México, con lo que tenemos en México. Esto abre la puerta a quien desee colaborar de Centro y Sudamérica, de habla hispana y demás, evidentemente, a colar con estos datos, poder meter más. ¿Sí? Y esto, evidentemente, es algo que no se queda únicamente para el paleomagnetismo. Esto es un área de oportunidad tremenda para cualquier
área del conocimiento. Hablando en geociencias, en ciencias de la Tierra específicamente, es un área que está en auge. Hay muchos grupos que están intentando, están queriendo, o ya están trabajando con el manejo de Big Data y minería de datos para desarrollar este tipo de tecnologías y estrategias que definitivamente nos pueden cambiar la forma en que vemos muchas cosas. Nos ayudan a ver cosas que antes no veíamos. Sí, esto lo digo a título personal. En cuanto yo empecé a manejar cantidades de datos grandes, empieza a haber errores o tendencias de comportamiento que de manera individual, de manera atómica, es imposible observarlas. ¿Sí? Los invito a que le echen un ojito. Ahorita es una paginita que acabamos de crear para el laboratorio, donde pues vamos a empezar a colocar material que es paleomagnetismo.com para hacerle competencia sanamente a paleomagnetism.org y paleointensity.org. Lo queremos en español como paleomagnetismo.com. Visítenla, está actualmente en fase de desarrollo, en fase de construcción. No he podido ir a tomar fotos al laboratorio, desgraciadamente. Espero que pronto que pase esto, ya empezar a meter detallitos ahí de esta parte, en la que vamos a poder trabajar y vamos a albergar muchas cosas aquí, incluyendo un blog y un área para poder discutir algunos temas, para dar algunas clasecitas en línea, etc. ¿Sí? Y bueno, pues les dejo mi correo electrónico, alexrt@geociencias.unam.mx, para que puedan, quien quiera colaborar, entrarle a este trabajo de data mining y de big data en paleomagnetismo, puede entrarle. O también, si alguien está interesado en algún momento en entrar a algo parecido a su propio grupo de trabajo, podemos platicar y podemos colaborar. Les dejo ahí un mensajito. El lunes día fue de Star Wars. Pues es tiempo de estar guardados. Quédense en su casa y que la fuerza me los acompañe. Muchas gracias. César, ¿estás por ahí? Soy Fernando, que tiene algunos problemas para... Ahí ya. ¿Ya? No podía activarme el micrófono, así que no lo voy a desconectar nuevamente. Me dice que está bloqueado por el hospedador. Pero bueno, entonces empezamos con las preguntas. No sé si alguien tiene preguntas para Alejandro. El primero que tengo acá escrito es Ramón Zúñiga, así que te doy la palabra, Ramón. Sí, hola Alejandro. Oye, en los datos que mostraste de inclinación y declinación se nota un cambio muy drástico en el pasado. Entonces, pues si pudieras ayudarnos a los que no sabemos de esto, ¿a qué se debe? Ok, vamos a ponerla. A ver. ¿Verdad? Justamente ahí hay un cambio notable, ¿no? Entonces... Sí, claro, eso es bastante interesante porque habla de la última inversión de polaridad que ocurrió hace aproximadamente 780,000 años. En la parte de abajo está marcado con color negro, la polaridad normal, que es la que, digamos, estamos actualmente, y en blanco la polaridad inversa. Entonces, se ve marcado como de repente hay un cambio de 180 grados en declinación, tal cual, ¿no? En el cambio de polaridad, finalmente es una inversión en los polos. En inclinación es exactamente lo mismo. Aquí hay una inversión de 90 grados prácticamente, ¿no? Eso es muy interesante. Y justamente aquí es donde causa mucho ruido y nos causa muchas dudas, que hay muestras con edad muy grande.
Incluso no podemos asociarlo a una inversión específica, ¿no? Oye, ¿y esos cambios de polaridad, los positivos que hay entre 700, entre 800 y 1200 que regresan a positivo, pero pues se deben nada más a esos 2 puntos que están ahí arriba? Estos solamente son 2 puntos registrados. Aquí, desgraciadamente, la edad reportada lo ubica donde lo puse, pero pues puede ser una polaridad normal. Más bien no se han encontrado, no se han reportado más datos en este segmento de tiempo que sería necesario encontrar. Solamente son 2 que prácticamente no nos dice mucho. Son muy poquitos. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay muchas preguntas, Alejandro. Mira Estuvo muy buena tu presentación. Lucía. Hola, perdón, ¿me escuchan? Porque Sí, te tengo buena escuchamos, Lucía. conexión. Uh-huh. Muy bueno todo, Alejandro, me gustó mucho. Una pregunta, como tú dijiste antes, unos datos tienen incertidumbre por el tipo de muestreo, pero y si van a hacer una base de datos que abarca varios millones de años, me imagino que unas muestras vengan de rocas deformes. Porque como mencionaste que en la base de datos van a meter todos los datos que han producido en el medio. Entonces, algunos son de rocas recientes, en donde la muestra se ha tomado en la misma posición en la cual la roca ha formado. Entonces, en tu base de datos, ¿cómo se va a tomar en cuenta el hecho que muestras vengan de rocas deformadas? O la dirección que va a tener el dato ya y ese aspecto de la deformación. Sí, bien, esa es una pregunta bastante buena. Son cosas que nos hemos puesto a discutir en los últimos días. En principio, pues vamos a tratar de incluir todos los datos que estén en las publicaciones. De manera atómica, poder sacar todo lo que se pueda, por más pequeño que sea, en algún momento puede ser útil para asociarlo para algunas cosas. En el caso de rocas deformadas, lo más adecuado es buscar incluir los datos de Deep y de Strike, evidentemente, que puedan incluir. Porque evidentemente si hay una deformación, el artículo debe reportarlo y debe dar el dato estructural con el que se utilizó para hacer algún tipo de corrección en algún momento. Con eso, pues permitirá regresarlo a la lectura original o ponerlo en una paleo horizontal, o en el caso de un pliegue, pues poder hacer esta pruebita famosa del pliegue, etc. Entonces, incluir datos estructurales es lo más adecuado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y otra pregunta. No sé, salió algo de fondo. Adelante, Lucía. Sí. Esa base de datos, ¿la van a alojar en una nube externa? ¿O cómo la van a manejar? Sí, la idea ahorita, pues tenemos esta paginita que les mostré de paleomagnetismo.com, que es posiblemente para hacer pruebas y mostrar algunas cosas allá. La idea es montarla en una página web. Sería bueno montarla en un servidor de la universidad para, evidentemente, que nos ayuden con esta parte del soporte de seguridad y demás, que eso es algo complicado para nosotros, porque tiene que estar ahí soportada por una buena plataforma. Y la idea es que esto se suba a una página web para que cualquier persona de cualquier área, un estudiante, un investigador o público en general, pueda acceder a esos datos desde su computador o usando su teléfono celular, etcétera. Es hacerlo de la mayor cantidad de datos e información accesible de la manera más simple y más sencilla para todos. Esa es la idea. Y también en algún momento poder hacer un cross-platform con
con otras bases de datos que ya existen de manera elemental, ¿no? Que sería la forma de conectar ya globalmente este trabajo. Pero, como ya lo había mencionado también, la idea es que este trabajo sea innovador. Lo que estamos proponiendo prácticamente no existe en el mundo todavía. Tenemos ahí algunas ideas en la chistera que están cocinándose, que van a hacer de esto una plataforma totalmente nueva. Entonces, que sea atractivo para cualquier país del mundo, no solamente Latinoamérica, que puedan albergar sus datos con nosotros y poderlos cruzar y trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hay alguien por ahí? Sí, yo levanté mi mano como se ve allá en... Bueno, no vi tu mano levantada. Bueno, Adelante. primero voy a decir un dicho alemán que a lo mejor puede aclarar en algún momento Uwe Mertens. Y este dicho es, wer misst, misst, misst. Y se lo voy a traducir. En español diría algo así como, el que mide, mide mierda. Todos los datos tienen errores, ¿no? Entonces, hemos platicado sobre esto en esos días cuando tratamos de definir cómo se debe construir esa base de datos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de errores. Los errores aleatorios, ¿no? Que siempre ocurren, pero también ocurren errores sistemáticos. Pueden ser pequeños. Si nos equivocamos por 10%, a lo mejor nadie se va a dar cuenta realmente. Cuando son muy graves los errores, realmente todo el mundo se da cuenta, ¿no? Entonces, en estas bases de datos, Alejandro, ¿qué vamos a hacer para lidiar con errores sistemáticos? Pues lo mejor es verificar primero el dato, que la información sea reproducible. Un error sistemático habitualmente es muy fácil de detectar. Que evidentemente hay un patrón de error. Digo, por ejemplo, si alguien tenía un error de 10 grados en su medición, o 90 grados, por ejemplo, que a mí me ha pasado, ¿no? Pues vamos a ver 90 grados de desplazamiento de estos datos, hablando de un error sistemático. La idea es verificar esos datos uno por uno, que es lo que hemos platicado, que es un trabajo un poco titánico, pero al final poder dar validez a los datos es algo bastante importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Harald? Bueno, nosotros hemos platicado muchas cosas, pero van más allá de este seminario. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí, no tengo más preguntas. Yo me quedé con lo de Big Data, Alejandro, creo que podríamos hablar, en el sentido de que también hablabas para otras áreas dentro del centro. Nosotros tenemos una base de datos muy, muy grande de muchos trabajos que hemos hecho, muchas investigaciones que hemos hecho en distintas áreas de México y fuera de México. Tenemos base de datos enormes con las distintas herramientas geofísicas que utilizamos. Entonces, bueno, después igual tal vez tendríamos que hablar y tal vez nosotros podríamos aportar un poquitito a esa página dentro de nuestro lado. Y también es una forma también de que tenemos un montón de datos que están guardados y archivados, como tú dices, y tal vez podemos nuevamente sacar mucho provecho de ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si nadie tiene preguntas, damos por finalizado el seminario de hoy. Yo en un rato te estoy hablando tu reconocimiento vía digital. Perfecto. Y los esperamos el siguiente miércoles a todos con otro seminario también de paleomagnetismo. Bueno, saludos a todos y gracias. Gracias. Cuídense.